Hoy, en 50 años, 50 historias, escuchamos a Sofía Arroyo, hija de un militante revolucionario secuestrado y desaparecido por la dictadura. Dirigente de ATE y la CTA, quien pudo convertir en lucha el exilio y la ausencia, militando por la verdad, la memoria y la justicia. Hola a todos y todas. Bueno, soy una mujer de 57 años, en edad madura suelen decir el Google. O edad de la sabiduría. Ponele, también. Lo maravilloso de esta edad es que una puede decir lo mismo que dijo a los 20 y no es invisibilizada, porque ya es una señora. Se supone que sabe un poco más. Mi nombre tiene que ver con mis inicios de la lucha, referido a mi papá. Mi primer recuerdo de años de dictadura fue cuando tenía 4 años en Córdoba. Él estaba detenido en la dictadura de Onganía, ¿era? Uh-huh. Y fuimos a reclamar por los presos políticos. Y llegaron las fuerzas represivas montadas a caballo, sableando a la manifestación. Ese es mi primer recuerdo de la mano dura de la dictadura. 4 años. 4 años. O sea que sos hija de la lucha. Por supuesto. ¿Tu papá cómo se llamaba? Mi papá, Juan Carlos Arroyo, el negro para la gente. Podríamos decir Piquillín, Pique y otros tantos seudónimos que usó durante sus años de clandestinidad, legalidad, en fin. ¿Quién era? ¿Por qué lo perseguían? Mi papá era un dirigente, él estudiaba en Córdoba, junto con mi madre, los dos la carrera de medicina, y ahí se encuentran. En ese momento él estaba en el peronismo, un poquito más ortodoxo. En el fervor de Córdoba, en los años 60, que se conocen. ¿Originarios de dónde? Mi papá de San Salvador, no, de San Pedro de Jujuy. Uh-huh. Mi mamá de acá, de Turdera, partido de Lomas de Zamora, que también se va a estudiar medicina a Córdoba. Y ahí es donde ellos se encuentran y comienzan su historia juntos. Después se forma la Juventud Revolucionaria Peronista, el FRP, después, o sea, va creciendo en las luchas de Argentina y se van sumando. Siempre tuvo un origen marxista, revolucionario y peronista. Mi mamá suele contar que ellos querían una patria socialista desde el peronismo y lucharon por... yo tengo una frase para los compañeros que son previos a la dictadura, que es el luche y vuelve, ¿no? Uh-huh. Luche y vuelve Perón. En el 69 mi viejo va a España a verlo a Perón. No, perdón, 67. Ya lo... No, pero dame el celular así no interfiere. No, ya le puse interrumpir. No importa, no interrumpir. Se mueve la mesa. Tómate un matecito para que te... Está bien. En fin, son largas las luchas. A mi papá lo secuestran el 29 de octubre, el 28 de octubre del 76. Previo a eso ya lo habían venido a buscar a casa apenas comenzó el estado de sitio del 74, en mi casa en Jujuy.
Y en el operativo se llevan presa a mi mamá y a 2 compañeros de mi viejo. ¿En qué año? En el 74. En el 74. O sea que ya En ahí Jujuy. empezamos, sí. Mm. Mira, tengo una hermana melliza, ella y yo ya empezamos las corridas, digamos, del aparato represivo. ¿Qué edad tenían? 6. Ahí es cuando deciden en el 75 traernos a vivir a la casa de mis abuelos, mi padre clandestino, mi madre presa, y nos venimos a vivir a Buenos Aires 4 años con mis abuelos maternos, que nos amaban. La verdad que después de toda la locura que nos tocó vivir en una infancia donde el Estado nos abandona, porque son estas infancias de las que cuando una está en la lucha por las niñeces y hace una evaluación de cómo debe ser una niñez y toca lo que nos toca a cada persona. A ver, yo no creo que soy la única. Hay gente que tiene un hijo enfermo, hay gente que no tiene herramientas, en fin, pero una hace una evaluación de lo que fue las niñeces, el abandono del Estado, el aparato represivo en nuestras cuerpos. Yo tengo ficha de DIVBA y tenía 6 años. O sea, el aparato represivo estaba en todas partes. ¿Qué decía la ficha sobre la vos ficha a los nuestra 6 edad, años? donde Sí. íbamos a la escuela, en qué domicilio vivíamos, hijas de quiénes éramos? Por supuesto, el calificativo de subversivo me encanta. Me genera esto, subvertir el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Las masas o el status quo? ¿No? A mí me parece, sí. Pero subversiva desde los 6 años. Pero tampoco lo elegiste, ¿no? No lo elegí. Esa parte de mi vida no la elegí. No me arrepiento, pero no la elegí. Después vivimos acá hasta el año 70, en Buenos Aires, hasta el año 79. Y nos fuimos al exilio. Mis abuelos, como gente que cree que la justicia es justa, me río porque la justicia no es eso. Creían que les iban a dar la tutoría, cosa que no sucedió en 4 años, y nos fuimos clandestinas. ¿Con tus abuelos? No, fue un operativo el sacarnos del país. ¿A dónde fueron? Mi madre toma en el 75, antes de que sea el golpe, le dan la opción del exilio, y toma el exilio, ¿sí? ¿Ella estuvo detenida dónde? En el Buen Pastor de Jujuy. Ajá. Las monjitas siempre cumplen esa función. Y después no me sale exactamente el nombre de la Policía Federal de Cava, donde fue un centro clandestino, donde había gente, y la tienen ahí un par de meses hasta que sale en el exilio con vía a Perú. Tengo varios relatos de mi madre cuando estuvo en la Federal, le decíamos. ¿Y ustedes la veían o...? No, solo tuvimos permiso de verlas una sola vez antes de que viajara. O sea, ¿la vieron en 4 años? ¿La vieron una sola vez? No. Del 74 al 75 había pasado casi un año. Uh-huh. Ella puede irse de este país antes de la dictadura. Uh-huh. Y quien nos lleva a verla es la dirigente de la CETERA, Marina Vilte, que era una persona que vivía en casa, digamos, que era gremialista, una de las fundadoras de la CETERA, secuestrada, desaparecida en Jujuy. Y ella es la que nos lleva a ver a mi mamá en la Federal. Se morfa toda la requisa de la Federal para que podamos entrar, bueno, todas esas cosas. ¿Y qué pensabas vos en ese momento? Que la iba a ver a mi mamá. Nada más. Algo sucedió en el transmitir. Mi vieja era docente y en su buen transmitir quedaba claro que no era una elección. Y quedaba claro, yo cada vez que lo pienso en retrospectiva, cómo podía transmitir
que ella quería estar con nosotras y que las situaciones no le permitían eso, nosotros teníamos claro y nos fuimos criando con el conocimiento de que eso lo generaban las fuerzas represivas, que no era una elección, que no hay, nosotros elegimos vivir esta vida. Todo el mundo hace opiniones con el diario del lunes, ¿no? ¿Por qué un revolucionario puede ser peronista? Bueno, mamita, vos pudiste vivir 50 años más, aquella gente se jugó el pellejo. Yo no voy a renegar, nunca hablo en nombre de mi padre, ¿no? ¿Qué posición política hubiese tenido? Esas cosas me parecen una barbaridad, además de una falta de respeto a quien no tiene voz. Esa es mi mirada. Yo no voy a poner en la balanza qué está bien y qué está mal en las elecciones políticas de cada una de las fuerzas políticas que cursaron el 60 y el 70. ¿Quién soy yo para venir a hablarles con el diario del lunes? Acá se juegan muchas cosas políticas, ¿no? Esto de quererle poner identidad y voz a los desaparecidos, la identidad la tienen. Es una identidad mucho más completa que solo su jugada política. Habla de muchas otras cosas más, ¿no? Y bueno, en esa historia uno puede hablar y filosofar largamente. Pero volvamos al 75. Bien, ahí la Sí. fuimos a ver a mi madre. En el 75 tengo registro de mi madre viajando, verla cómo la llevan esposada, con la seguridad, y la suben al avión. Y después ella vuelve al país en el 76 con otro nombrecito, vamos a ponerlo. Vuelve clandestina. Sí. Y convivimos con mis viejos separados durante el 76, cada uno con mi mamá sola y mi padre con otra pareja, del cual nace una hermana más que tengo, que se llama Marina, y que ahora vive en Cava, pero a ellas les tocaron el exilio, o se fueron a España, hicieron el exilio en España. Y en el 76, que nos veíamos con mi papá clandestinamente acá, en la provincia de Buenos Aires, con todos los circuitos de seguridad habidos y por haber. Y sí, hay mucha memoria de la clandestinidad, hay mucha memoria de cómo surfeaban esas aguas oscuras ellos dos, tratando de vernos y haciendo de padre y madre, y tratar de construir una normalidad que no tenía nada de normal. No, claro, ¿ustedes iban al colegio? Vivíamos con mis abuelos. Claro, iban al colegio y ahí... Íbamos al colegio y los fines de semana o entre la semana nos veíamos. Pero les decían, por ejemplo, que no podían decir dónde estaban sus papás, o cuál era la seguridad. Mira, después del operativo que se la llevan primero secuestrada a mi mamá una semana, y después la legalizan y y la fuimos a visitar cuando estuvo presa en la... Ay, no me recuerdo el nombre. Esa es la buena parte. No importa, de la vida. si no te la acordás, mejor. Esa es la buena parte. Por alguna razón. Uh-huh. Porque digo, eso claramente fue un momento muy... choqueante. Muy traumático, Sí, una sí, nena sí, tan sí. chiquita. Sí, totalmente. Sí. Tengo las imágenes, podría describirlo. Sí. Son las cosas que trabajamos muchos años en terapia para ver cómo resolvemos. Y para acomodar los patitos, como quien dice, en fila, ¿no? No me acuerdo. ¿Por dónde iba? ¿Por cuáles eran los mecanismos que ustedes tenían o las estrategias como niña, Mirá, digamos? a ver, lo que una sabía de pequeña era lo que podías y lo que no podías decir. Uh-huh. Para el 74, ya el aparato represivo después de la muerte de Perón estaba, digamos, ¿no? Para todo aquel que era revolucionario. La ciudad de La Plata es un claro ejemplo. Los militantes con, digamos, jerarquía política también lo sabían. Así que estaba implícito, el miedo se palpaba
no tenías la conciencia de un adulto, pero sí se percibía el temor, ¿no? Cómo nos encontrábamos, todas las vueltas que dábamos, los puntos de encuentro, qué se podía decir, qué ibas a hablar en voz alta y qué no. Todas esas cosas, para un chico estaba como... Nos dijo una psicóloga 30 años después, o me lo dijo a mí, alguien que es muy querida en mi casa, todavía vive, una sobreviviente. Ustedes dos eran 2 militantes de pequeña. Teníamos muy claro. ¿De qué forma o cómo se gestó eso? No lo sé. Soy una adulta, ¿cuáles fueron los mecanismos del momento? Pero los usamos y los sabíamos usar. Los años que estuvimos en Bolivia, 7 años, tuvimos 3 golpes de Estado. O sea, ¿cómo te la explico? No nos fuimos a vivir a Francia. Nos fuimos a un país con tanta turbulencia como la que había acá. Así que estuvimos un tiempo clandestinas, otro tiempo no. A veces decíamos nuestro nombre real, a veces no. Era medio confuso. Pero bueno. ¿Bolivia dónde? ¿En qué provincia? La Paz, Bolivia. En La Paz. Donde entraban las tanquetas en el golpe de Natush Bush y veías cómo volaban los tiros, las ametralladoras, los universitarios. Se repelió ese golpe de Estado. En 7 días tuvo que renunciar. Pero bueno, eso es parte de la historia que nos tocó vivir, ¿no? Escuchar la balacera, los helicópteros tirando y una jugando en el patio de la casa como la mejor. Ver pasar el helicóptero y decir, no pasa nada. Qué bueno, no tengo clases. Las situaciones de peligro que nos tocaron fueron palpables. Eran palpables. Tenías, a esa imagino edad, que tendrías miedo, pero ya habrías desarrollado varias estrategias, ¿no? Como para camuflarlo. Porque un juego no era. ¿O lo tomaban como un juego? Había cosas que sí, y hay otras que no. Fue una infancia dura, como muchas de las que les toca a mucha gente. La que te toca, ¿no? No es lo que deseamos para las niñeces. Nosotras éramos muy conscientes de muchas cosas y de muchos riesgos. Y también la generación que nos precedía, que era mi vieja y mi viejo, y el compañero de mi vieja, con quien tengo 2 hermanas más, y que fue alguien que convivió con nosotras, que era el compañero de vida, ¿no? También era revolucionario. O sea, ¿cómo te lo explico? Eran las normalidades. Claro, la normalidad. Dentro de lo que no era normalidad, pero la normalidad era en el 80 que se siente mi vieja y te diga, nos podríamos ir a Nicaragua. Y vos digas, ¿para qué? Yo ya me inserté en esta sociedad que me costó muchísimo. No me quiero ir. Si me quiero ir, me quiero volver a mi país. No seguir rodando. Claro. Y todo un debate en la mesa con los adultos diciendo, no. Esa era la normalidad de mi casa. Claro, entregarse a la causa colectiva. Exacto. Eso fue lo que mamá. Y en esas cosas, después que van pasando los años... Lejos de ahora de que la motivación es saber... Otra cosa, digamos, ¿no? Y cómo se junta para el las celular. Experiencias vividas también que te sirvan para ver cómo proyectás. Porque este mundo es muy injusto. Entonces, siempre nos va a doler ver un pibe que tiene el zapato roto, que ves a los viejos laburando 1000 horas, que no le pueden comprar la zapatilla a todos los pibes, que tienen camperas que no abrigan, siempre te va a doler. Entonces, esas cosas, mi hermana y yo nos miramos y se nos cae el alma, ¿no? O sea, no nos parece que es como deberíamos vivir. Y en todos los que deberíamos, también nos tocó. Por suerte no nos tocó eso.
Tuvimos zapatillas y tuvimos campera. Venimos de clase trabajadora, nosotras venimos pisando barro. O sea, no somos gente que en la escala social pudimos estudiar, pudimos tener mejores profesiones, pudimos desarrollar otras cosas, pero venimos de una base obrera. ¿Qué pasó con tu papá? Bueno, a mi papá lo secuestran. ¿En qué año? El 28 de octubre del 76, en el partido de Moreno, acá en la provincia de Buenos Aires. Y dentro de lo que sabemos, tardamos 20 años en descifrar cuál fue su centro clandestino, como debía ser. Para nosotros la reconstrucción en Lesa es una reconstrucción dura, lenta. A mí no me tocó que el primer día me diga alguien que estuvo con él en qué centro clandestino estuvo. El primer sobreviviente lo conocí en el año 2003. O sea, y lo tuvimos que ir a buscar. No, y ahora quiero que avancemos, volvamos acá, a qué pasó, y después quiero avanzar con vos a la lucha y a los juicios de Lesa, por supuesto pasar por la militancia sindical, ¿no? Pero porque además yo te vi en esa artesanía porque es artesanal el trabajo, de buscar las pruebas, de leer expedientes, de haber escuchado un testimonio en algún lado y poder vincularlo en otro, ir armando el rompecabezas, todo desde la militancia. Sí. No hubo un Estado, o sea, hubo un Estado que primero no te cuidó en la infancia, como vos dijiste, pero que además después no te garantizó esa justicia. No. Tuviste que ir a buscar vos. Esa justicia se generó desde lo colectivo y las aspiraciones colectivas. Yo voy a terminar de contar. Nos tocó, si bien en el 2003 me cita la Comisión Vesubio Puente 12, que es donde pertenezco también ahora, que es el centro clandestino por donde se juzga. En el año 2003 fuimos las personas ilustres, y yo coladita, no sé por qué, a firmar en Comodoro Pi el inicio de las causas y que se cayeran las leyes de impunidad. Lo recuerdo bien porque fui con una pasa de embarazo en un día caluroso, estaba Nora Cortiña, Sebe de Bonafini, la gente ilustre y yo, coladita. Y eso lo habíamos pedido, ¿no? O sea, ese Estado en un momento algo quiso reparar. Y por lo menos fui hilando desde abajo. ¿Qué es lo que se organizó con las luchas colectivas? Nosotros inventamos todo lo que son los juicios de lesa humanidad. Cuando decimos inventamos, es real. Lo inventaron los organismos. Con la pata judicial más progresista. Y ahí empezamos a leer y a ver quiénes nos enseñaron. Y los juicios de Nuremberg. ¿Cómo? ¿De qué forma? Cada cosa que obtuvimos a lo largo de los años de los juicios de lesa humanidad fue a través de las luchas colectivas. Esto que vos decís sí tiene que ver con una organización desde lo colectivo y es a donde apostamos. Y donde muchas cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y esas son las cosas que una está bien segura de que es así. Después a cada uno le toca el trabajo artesanal en lo individual que se suma a lo colectivo, ¿no? Como una herramienta que pones a disposición. Ese Estado que quiso reparar en algún punto fue el que hizo la iniciativa latinoamericana. Y cualquier compañero que encuentre a un desaparecido en la provincia de Buenos Aires, el cementerio de Avellaneda, va a decir Juan Carlos Arroyo y otros. Esa fue una disputa con esa herramienta que nos da el Estado donde se hace la identificación de personas desaparecidas. Vamos y por nosotros partes, sí. Encontramos a mi papá. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo lo encontraron? En el 2009. Entonces, en ese momento fue una disputa muy grande, política, que tenía que ver, cuando me presento en tribunales federales para que el Estado reconozca que la persona desaparecida tenía identidad, me acuerdo que me senté y me peleo con un montón de compañeros y yo le dije, a mí un papel no me repara.
si esto no me sirve para que empiecen a acusar por asesinato, faltó que le diga, métetelo en el culo. Pero bueno. Bueno, porque ese estado me repara cuando Sí. me da a mi papá. Pero también tiene que tener otra función. claro, Todo se fue generando así, ¿no? O sea, vos tenés algo y seguimos pidiendo más. Pedimos los delitos sexuales. Al principio, en los juicios de lesa, eran torturas los delitos sexuales. Tuvimos que elaborarlo colectivamente con las organizaciones feministas para que se acuse por delitos sexuales, no por tortura. ujú, Después fuimos por las niñeces, por los niños detenidos, y ese es un claro ejemplo de Puente 12, parte 2, donde es toda la familia Santucho, que eran niños, estuvieron dentro del centro clandestino de Puente 12. Entonces, cada vez vas por más y vas por más. Eso es una lucha colectiva. Bien. Y ahí termino. O sea, en algún momento el Estado nos repara. En este momento de retroceso en ese Estado, puro negacionismo. ¿Qué es lo que nos queda? Volvimos a los 90, vamos por la batalla cultural. Yo creo que lo interesante es que cómo nos vamos, ¿no? En algunas cosas hemos retrocedido históricamente, pero también hay que hacer un análisis de coyuntura, y en ese análisis de coyuntura ver cuáles son las estrategias que vamos a generar para poder confrontar. Pero con un discurso, solo por el discurso mismo, no vamos a lograr nada. Esas son las convicciones. O sea, pueden tocar tiempos mejores, tiempos peores. Si pensamos en el feminismo, tuvimos la marea verde, que fue un momento de regocijo. Para las que venimos de los 90, la marea verde la viví en carne propia, me la llevé puesta, cresta de la ola, ¿no? Y ahora, nada, ¿viste? La pregunta, el interrogante es, ¿cómo vamos a contrarrestar en la batalla cultural? O sea, está todo tan retrocedido, tan individualista. Este es el momento ahora. ¿Vamos a bajar los brazos? No. ¿Vamos a ver de qué forma le vamos a pelear a este sistema? Sí. ¿Hasta qué día? Y hasta que no me pueda parar. Me sentaré a escribir. Vos sabés que generalmente estas entrevistas tratamos de respetar la cronología y dejamos la reflexión del presente para el último, pero vos hiciste una buena hilación, sobre todo porque tiene que ver con cómo te formaste, ¿no? Yo estaba, mientras vos hablabas, pensaba en esto, que vos, claro, te formaste de niña en mesas donde se quería hacer la revolución, con personas que pusieron, como vos dijiste, el cuerpo, que se sacrificaron para eso, que no era solo... No se sacrificaron, era una elección. Era una elección, bueno, pero fue una elección poner el cuerpo. Pero no desde el sacrificio. No, exactamente, fue mal elegida la palabra. Bueno, pero sabían que corrían riesgos. Exacto. Sabían que corrían el riesgo Sí. y lo corrieron. Sí, O sea, sabían lo que podía suceder y lo eligieron igual. eligieron eso. Eso. Y estamos en un momento donde hace poco una compañera que también vino a este programa dijo, en los 70 estaban las condiciones subjetivas y no estaban las condiciones objetivas, porque si bien había desigualdades, no eran las sociedades desiguales de hoy. No. Y hoy, con todas las condiciones objetivas, nos falta esta mirada subjetiva que estás trayendo vos a la mesa, ¿no? ¿Cómo, y ahí te iba a preguntar, cómo elegiste militar en Hijos o cómo elegiste militar en ATE y en la CTA? Y parece casi natural, siempre buscaste espacios colectivos. Sí. Siempre hice mucho trabajo, digamos, desde lo individual en relación a mi padre, ¿no? Homenajes, colocación de baldosas, cuestiones, digamos, particulares que tienen que ver hacia la sociedad. Y por otro lado, todo lo que es organización sale siempre de lo colectivo. Para mí es si bien está en mi formación,
quizás, de todas esas mesas de revolucionarios, puedo contar con los dedos de una mano quienes sobrevivieron. Claramente. La mayoría de la gente que habitó mi espacio de niñez hoy están desaparecidos. Esto es parte de la memoria de una. En el 79, recuerdo que en plena clandestinidad estábamos la organización, hay una de estas, la ONU, creo, no me sale ahora la palabra, fue a Bolivia y me acuerdo que fuimos a hacer una Organización Interamericana de Derechos Humanos. No era ese el nombre. No, ya eran igual, ya estaban. Fuimos con los pañuelos blancos y los nombres o sea, a los, ¿qué tenía esa edad? 9 años. Me puse mi primer pañuelo blanco en la cabeza. Porque veías a las madres. No, todas sabíamos de las madres. Estábamos clandestinas, estábamos en un lugar donde venían organismos internacionales y estábamos un montón de gente haciéndole un reclamo enfrente de la embajada con los pañuelos blancos. Así que ese es mi primer recuerdo de pañuelo blanco. ¿Y vos estabas reclamando por tu papá? No, ese se lo puso mi hermana. Yo estaba con el nombre de Tamalito, Mario Díaz. Y mi mamá estaba con el pañuelo de Alicia Rabinovich. Toda gente conocida, digámoslo así, de casa. Bien, ese es mi primer recuerdo. En el 95 viene un compañero de hijos a buscarme a casa, que nosotros nos conocíamos de Mendoza, y me dice, che, estamos organizándonos, venite. Yo le dije, mira, recién me estoy mudando, me voy a tomar mi tiempo y voy. Yo ya era madre para ese momento, estaba concubinada, era una madre primeriza de una criatura. Me tomé mis tiempos, ponele que 1 mes, 2, y fui a la primera reunión. Que era una locura. Las reuniones de hijos en el 95 eran la mitad catarsis. Ahí lamentablemente me di cuenta de todos los compañeros que habían vivido con una mentira. Nosotros siempre vivimos con la verdad. Eso ayuda mucho a una estructura para un adolescente y un niño. La verdad es la verdad. Y ayuda a poner responsabilidades en quien corresponde, no en tu viejo que está secuestrado, sino en las fuerzas represivas, ¿viste? Bueno, fue una locura el 95 en La Plata. Las asambleas de hijos, la mitad estaba llorando, la otra mitad gritaba, los compañeros de Quebracho querían llevarnos a la revolución, era una locura. Sí. No, pero me imagino además éramos 60 gritos. Claro, pero encontrarse, digamos, me imagino que para vos, encontrarte con otras personas que te entendieran en lo que estabas viendo era muy difícil. No. Era la coyuntura platense para mí. Nosotros a lo largo de los años siempre tuvimos conexiones con el movimiento ecuménico de derechos humanos. Eso hacía que había gente, inclusive en Bolivia cuando estábamos clandestinas, de alguna organización de derechos humanos, sabías quiénes éramos por si no teníamos algún inconveniente, como que a mi vieja la secuestren en el Plan Cóndor. Por ejemplo, ¿no? Claro. Lo sabíamos. Y ya sabían que las tenían que ir a buscar. ¿Y qué papel teníamos que llevar a ese lugar? Siempre conocimos gente. Nosotros en Bolivia estábamos nosotros los argentinos y todos los chilenos. O sea, había esa parte de la historia para mí no era novedoso. Lo que era novedoso era la mentira, echar culpas en el que sobrevive, y en eso hasta los organismos, ¿no? Los compañeros que sobrevivieron a un centro clandestino han tenido que vivir fuerte esa situación, ¿no? Así que no vamos a entrar en todos los detalles, pero para mí eso era una locura. Esa parte loca, ¿no entendiste que si tu viejo no está, es porque hubo un aparato represivo, no porque los compañeros sobrevivieron, no porque tu madre era la que le echó culpas, porque las mujeres amas de casa que no se organizaron en madres
siempre responsabilizaron al más cercano. Esas cosas domésticas, pongámosle. Claro, claro. Sí. Y vos... Bueno, en el 95 me junto con hijos. Sí. Empiezo a formar parte de hijos, transito mi vida en hijos. Tengo mis 3 hijos tengo militando en hijos. A todo esto, perdón, vos todavía no sabías qué había pasado con tu papá. Sabías que, o sea, lo habían secuestrado, pero no sabías dónde había estado. ¿En qué centro clandestino? ¿En los 90? No. Por eso. No. ¿Y cómo era vivir con eso? Terrible. Cada noticia que había era tu posibilidad. Quemaron cuerpos, enterraron cuerpos, tiraron cuerpos, todo. Eso sí es terrible. Todo lo que escuchabas era la tuya. Hasta que, después de los juicios, eso se va cerrando, ¿no? O sea, esta sí es la tuya, esta no es la tuya. A él lo entierran en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Y lo que sí me impactó de eso fue saber que estuvo vivo tanto tiempo. Yo esperaba que él viviera poco tiempo en ese lugar. Eso sí. ¿Y cuánto tiempo vivió ahí? 5 meses. ¿Y lo pudiste reconstruir por los testimonios? Sí. Y después la fecha probable de asesinato, que es como todos lo imaginamos. Fusilado y rematado. ¿No? Pero fui muy afortunada. Tengo casi todo el cuerpo. Y eso... El humor negro, papi. Solo los hijos pueden tener esta clase de humor. Son los únicos que se pueden dar ese... Sí. Si querés, entro a fondo. Iba leyendo el informe y decía, balazo en tórax. Ah, qué bien tengo el tórax. Balazo en la cadera. Uy, tengo cadera. Balazo en el... ¡Ay, tengo casi todo el cuerpo! Y sí, claro. Sí. 23 años después. No, 2009. 33 años 33 años después. Mi papá vivió 33 años y 33 estuvo desaparecido. Siempre hicimos esa conexión. Yo la hice. En fin, soy una afortunada. Yo sí me gané la lotería. ¿Y ahora dónde está? Me lo llevé a Jujuy, en el lugar donde él vivió tan feliz. Hicimos un rito funerario, para los que somos herejes, de la puti madre, que podés buscarlo en los diarios y todavía lo encontrás. 9 de agosto del 2009. Cada vez que quieren hablar de mi padre, le digo, anda a leer, revisa por allá. Conferencia de prensa. Fue el primer cuerpo recuperado que llevamos a Jujuy. A todo trapo, mami. Tiramos la fiesta, tiramos la casa por la ventana. Y si ves las imágenes de ese momento, en todas estoy sonriendo. Es un arco iris. Yo lo encontré. Para el mundo lesa es... Lo encontraste, fuiste parte de lograr que se reinicien los juicios de lesa, sí, de juzgar a los responsables, de ver condenas efectivas. Una fiesta. No hay cosa más placentera que verlo a los genocidas sentados en el lugar de banquillo. Ahora está laxo eso de los juicios, ¿no? Ya ni lo sientan ahí. Pero cuando veníamos a la examia, ¿no? A esos primeros juicios, con los chalequitos, ellos, porque tenían miedo de que les tiremos no sé qué. ¿Qué es lo peor que le tiramos? Un lápiz labial, algún yogurcito, una botellita de agua. De mínimo. Esa sensación, ¿quién me la lleva? Yo la tengo puesta en el cuerpo. Una fiesta.
Y cada vez que hubo sentencia, siempre elegí quedarme afuera. ¿Por qué? Porque puedo cantar, puedo abuchear, y lo que aprendí es, todo el torbellino de emociones tiene que quedarse ahí. La frustración, el enojo, no me alcanza. Estas reparaciones, como dijo un compañero, hasta que nosotros no los llevemos a la Plaza Mayor y los colguemos, no sentimos que es una reparación efectiva. Pero somos más buenos que el aciatado. Elegimos la justicia, elegimos la visibilización, elegimos los lugares donde luchamos. Volvamos a lo nuestro. ¿Cómo termino siendo delegada? Indisciplinada. Sindicalista. Sindicalista. Allá por el año... Nunca fui muy... ¿cómo se diría? Sumisa sería la palabra. No, ya lo sabemos, lo que te conocemos. Entonces, allá por el año 2012 siempre tuvimos salarios muy malos en la Municipalidad de La Plata, y con un compañero y otro compañero y otra compañera y otro así, fuimos dando vueltas y dijimos, bueno, hoy que hay paro de los 3 sindicatos, ¿por qué no hacemos paro en este edificio? Y tomamos el edificio como debe ser, en un paro. No iba a esperar nada menos, Sofi. Bueno, este es un pequeño presente de este programa para vos. Te admiro muchísimo. Además de quererte, te admiro tanto. Bueno, Rosario, a mí mucho, viste que no nos iba a alcanzar una hora. No. Bueno, lo voy a usar, gracias. ¿Qué ves? Nada, porque no tengo los anteojos. Bien, Sofía Arroyo. No llegamos a la otra parte. ¿Qué otra parte? Decilo. Bueno, y ahí me hice delegada gremial. Nosotras nos habíamos afiliado mucho antes. Apenas ATE pudo ser municipal, nos fuimos a afiliar. Y que todo esto también son conquistas de lucha, ¿no? Y ahí conocí compañeros muy valiosos que ya conocía de otros ámbitos y que, como quien dice, ¿no? Acompañada está mejor. Y más mucho, más mejor. Y fuimos construyendo este espacio gremial, después la CTA, participar en las cuestiones de LESA, contar un poco mi historia. Mis compañeros me respetan por 2 cosas. Hasta mis compañeros más cavernícolas, cuando hablo de feminismo, me dicen, y bueno, está bien. Tenés impunidad. Y acompañan. Uh-huh. Creo que eso me lo gané, ¿no? Sí. No está muy de acuerdo con el feminismo, pero acompañan. Ponele. Y después en las luchas gremiales que son importantes, ya llevo como 12, 13 años de delegada gremial participando de la CTA, ¿no? Y ocupando distintos espacios que tienen que ver de reflexión, de militancia, hablando de los juicios, de los espacios que... Porque la CTA es eso, ¿no? Es como una papa, se desparrama, es un pulpo, ¿no? Claro. Está como en todas partes, aunque no lo quieras ver, como el sol, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que tiene muchas luchas, y bueno, en este momento es como que cada vez son menos cuerpas, ¿no? Entonces te llega un mensaje del Foro de la Niñez, que también está la CTA, del feminismo, de las diversidades, y es como que una no puede con todo. Bueno, pero ¿viste? todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sí, con la organización. Y con los derechos humanos. Y con los derechos humanos, y en este momento es con la batalla cultural. Uh-huh. Ese es el eje. Si no empezamos a hablar hacia el afuera, repetimos errores. Bueno, gracias. No, gracias a vos, gracias por los 50 años, hermoso. Bueno, eso. Hermoso, ¿Qué me ves? gustó. ¿Qué ves? ¿Eso? 50 años que ¿Tu no edad? lo puedo creer. Más, yo soy un poco más grande.
pero sí, con muchos registros de estos 50 años. Y está lindo, un sol que nos va a acompañar, que nos va a dar calor y que nos va a dejar pelear. Porque ese es el lugar que elegimos en este mundo. No le vamos a ceder ni un tranco de pollo. ¿No ves nada más? No leo más nada. 50 historias. No llego a leer. CTA y no llego a leer nada más. ¿Lo que ves? Eso veo. El sol. 50 años, 50 historias. CTA autónoma. Y después no llego a leer más nada, mi amor. ¿Qué es lo que tendría que ver? No sé, fíjate. ¿Con lupa o sin lupa? Sin lupa. A simple vista. No sé. A veces no vemos los elefantes parados enfrente nuestros. No sé qué dice. ¿No estás vos ahí? Mi cara, ¿decís? Como un espejo. No lo llego a leer. Si dice eso escrito. No dice eso escrito. Sí, soy yo también en estos 50 años. Ahí va. Una novela, Los elefantes. Sí, soy yo. 50 años de historia es eso también. Es que son 50 años y no entran así nomás. Y en estos 50 años, yo a ellos les contaba una reflexión, cuento esto y ahí me fui. El año pasado hicimos un ejercicio con las fotos que usa la CPM con los jóvenes. Sacan fotos donde los pibes tienen que decir qué es lo que ven en esa imagen. Y ahí me di cuenta que tengo mucha historia en el cuerpo, porque reconocí todas las imágenes. Mira si no sos parte, mira si no sos parte. ¡Qué terrible! Me sentí una vieja. Pero sos entonces una parte muy valiosa de la historia. Gracias, Sofi. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias por todo lo que aportaste en la historia y por haber venido hoy acá. Gracias a ustedes.